¿Alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Has tenido una experiencia inexplicable que te ha dejado sin aliento? Bienvenidos a Navegando en lo Sobrenatural, el lugar donde exploraremos las maravillas de lo que Dios ha creado y lo que aún no podemos explicar. Acompaña a nuestro guía, Julio Hernández, mientras nos lleva a través de historias, testimonios y descubrimientos que nos dejarán asombrados y maravillados. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo desconocido y explorar las maravillas del poder de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros en Navegando en lo Sobrenatural. Ven a bordo y descubre lo que el poder divino de Dios tiene reservado para ti. En el versículo 7, la palabra habla de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios. Nunca tuvo temor de hablar del Señor Jesucristo, sino que dándole el discurso al pueblo, a los gobernantes, a los escribas, a los fariseos, a todos los sacerdotes que estaban allí, al sumo sacerdote que estaba allí, hermano, Esteban testificaba de la grandeza del Señor, sin ningún miedo, sin ningún temor. Gloria a Dios. Y aún él, sabiendo que iba a perecer su vida, no se retractó jamás de lo que dijo, sino que mantuvo la cordura, mantuvo la confianza, mantuvo la fe, mantuvo el valor. La Biblia dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque imagínese que a usted alguien lo quiera asesinar por la causa de Cristo. Hermano, la mayoría de nosotros es posible que salgamos corriendo. Gloria a Dios, y nos defendamos y agarremos dos piedras o queramos defendernos con el puño. Y si estamos armados, ya usted sabe. Pero Esteban, hermano, no se defendió. Esteban no dijo nada, sino que fue un hombre, gloria a Dios, que confió en el Señor hasta el final. En todo confió hasta el final, creyéndole al Señor, creyéndole a su grandeza, gloria a Dios, de que si él perecía, perecía. No tuvo temor de nada, gloria a Dios, sino que mantuvo la confianza en el Señor. Ya en el verso, acuérdese que ese es un capítulo que tiene muchos versos, llega hasta el 60. Y dice aquí en el 59, dice: y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice que durmió. Aquí vemos el primer mártir por la causa de Cristo. El primer hombre muerto por predicar a Jesús, por decir la verdad, por hablarle a los gobernantes de aquella época en Israel de que el Cristo era el hombre prometido, que él era el Mesías que había de venir, porque los antiguos habían dado pues testimonio de él, gloria a Dios, pero más sin embargo ellos no creyeron. Al contrario, se enojaron, endurecieron su corazón, se pusieron enojados, hermano, hasta el punto de matarle. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que allí había un joven llamado Saulo a los pies de Esteban cuando le estaban apedreando. Gloria a Dios. Pero ya Dios tenía un plan con Pablo, que más adelante usted lo va a ver. Quizá en la noche de hoy no, pero luego usted va a ver el plan que tenía Saulo, que luego fue llamado el apóstol Pablo, el hombre que más predicó fue ese. Estamos en el verso 8, entramos hoy en el verso 8, versículo 1. Dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran
persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron dispersos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos, mis santos hermanos, que hubo una huida de los apóstoles. Todos corrieron, todos se escondieron cuando apedrearon a Esteban, tuvieron temor, tuvieron miedo, porque la carne muchas veces entra en pánico cuando acontece algo, hermano, que está en peligro nuestro cuerpo material. Hay una defensa que se activa en el cuerpo, amén, causado por el miedo, que hace que el personaje pues corra para proteger su vida. Gloria a Dios. Y eso siempre acontece. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque, hermano, es natural, el ser humano tiene miedo, siempre tiene miedo. Gloria a Dios. Pero nosotros debiéramos no tener miedo, porque debemos de confiar plenamente en nuestro Señor. Eso es una de las cosas que el Señor enseña en su palabra. Pero allí, cuando mataron a Esteban, el pueblo se dispersó, y dice que ellos se dispersaron, dice, por Judeas y Samaria, dice, salvo los apóstoles. Solamente los apóstoles, los que andaban con Cristo, no corrieron, pero había una multitud de discípulos, de personas que habían creído en Jesús. Al ver la muerte de Esteban, tuvieron miedo la mayoría. Ahí habían griegos, habían judíos, habían de varias naciones también, que habían creído en el Señor. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, y hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban, diciendo, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué era lo que hacía Saulo? Dice que asolaba la iglesia. Este hombre era tremendo, dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermano, era una persecución terrible que estaba sucediendo en ese entonces. Dice que este joven Saulo era un fariseo celoso de la ley, instruido por Gamaliel, un conocedor de la ley y un religioso impedernido con la ley, con el judaísmo, para que me entienda. Y este hombre se dedicó a perseguir la iglesia porque él pensaba que esta era una iglesia falsa del judaísmo. O sea, el judaísmo lo veía como la palabra real. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos recibieron de Moisés. Que Moisés fue el que el Señor le entregó los mandamientos, y ahí fue que empezaron la ley. Entonces ellos defendían la ley a capa y a espada. Pero al venir Cristo, esos religiosos no entendieron que Moisés habló de Jesús y que todos los profetas hablaron de Jesús. No entendieron que ese era el Mesías que ellos estaban para recibir, porque la religiosidad cega los entendimientos, y la revelación de Dios no es posible verla cuando somos religiosos. Gloria a Dios. Y dice que Pablo, teniendo carta de los gobernantes de aquella época, dice que salía a asolar la iglesia, a destruir la iglesia, y entraba casa por casa y sacaba a los hombres y a las mujeres y los arrastraba por las calles, hermano, como trofeo. Gloria a Dios. Imagínese el llanto, el dolor, la vergüenza que eran expuestos estos hombres y mujeres de Dios en ese entonces. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros hemos pasado por situaciones así. Gloria a Dios. Porque los inicios de la iglesia fueron duros, fueron fuertes. Pero aún así no se dejaba de predicar el mensaje, porque había un Espíritu Santo que estaba con ellos, que lo ayudaba,
que le daba ese impulso, que le daba esa fuerza para que ellos prosiguieran hacia adelante, sin ningún temor, sin ningún miedo. Amén. No teniéndole miedo ni a los gobernantes, ni a los religiosos, ni a aquellos que lo amenazaban de muerte, sino que proseguían enseñando y predicando a Cristo. Dice, amén, que Saulo, dice que después que lo arrastraba y lo azotaba, lo entregaba a la cárcel a los creyentes de la época. Y dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Aquí vemos Felipe, amén, era un discípulo poderoso. Dice que él predicaba a Cristo, entraba a la ciudad de Samaria y empezó a predicar. Y dice la Biblia en el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente se quedaba sorprendido del poder de Dios que estos hombres tenían, que estos hombres portaban. Hermano, tenía que ser así, un Espíritu Santo agresivo en sanidad, en prodigios, en milagros, en liberaciones, en sanidades. Amén, porque hermano, eran los inicios de la iglesia. Tenía que ser poderosas las señales para que la gente se arrepintiera, se creyeran. Y esto no es que hoy estamos exentos de eso, sino que hoy, hermano, se busca menos a Dios, se cree menos en el Señor, no se tiene esa fe como tenían esta gente. Gloria a Dios, porque para nosotros recibir algo de Dios, tenemos, hermano, que meternos con Dios y pagar el precio sobre lo que queremos. Y estos hombres y estas mujeres pagaron el precio. Gloria al Señor. Dice que la gente se quedaba maravillado. El verso 7 dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, dice que daban grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermano, los demonios salían despavoridos de los cuerpos. Gloria a Dios, porque no resistían el poder de Dios que había en este hombre Felipe. Hermano, y salían esos espíritus dando voces, llorando, gritando, porque iban a ser desalojados de la casa que ellos tenían, porque los cuerpos son como casa para los demonios. Amén. Los demonios son cuerpos fríos y ellos quieren encontrar un cuerpo caliente para habitar. Gloria al Señor. Y esta gente que estaban poseída por estos demonios, cuando el poder de Dios se manifestaba a través de Felipe, pues salían esos demonios, hermano, dando voces de las personas. Gloria a Dios. Y dice que también eran muchos paralíticos, eran sanados, y cojos eran sanados de toda enfermedad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermano, hubo una revolución en esa ciudad. Hubo gozo, alegría, hubo paz, hubo sanidades, prodigio, milagro. Dios se glorificó de una manera tan maravillosa que esta ciudad entró en lo que se puede decir, hermano, una alegría, hermano, una libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Allí había alegría tangible, todos podían disfrutar de la presencia de Dios, de los beneficios celestiales, porque muchos eran sanados. Imagínese que usted tenga un hijo paralítico toda la vida desde nacimiento, y que venga alguien con un poder extraordinario y toque a esa persona, y esa persona, hermanos, los pies empiecen a retorcerse y a enderezársele, gloria a Dios, y usted vea que ese hijo suyo se pare firme con sus pies y empiece a caminar. Hermanos, esto es algo maravilloso. Gente con los pies secos, gloria a Dios, con los pies vueltos, como nosotros decimos allá en Santo Domingo, un garabato, gloria a Dios. Es una palabra que se escucha fea, pero se lo expreso de esa manera para que usted entienda lo que digo, gloria a Dios. Y el poder de Dios lo hacía posible. Amén. Y gente, hermano, de cojo que de nacimiento eran sanados. Todo tipo de enfermedades eran sanadas. Y esta ciudad, hermano, se llenó de júbilo, de alegría, de regocijo, al ver estos milagros que eran hechos por un discípulo llamado Felipe, gloria a Dios. Pero dice en el verso 9, pero había un hombre
llamado Simón, que antes ejercía la magia, o sea, la brujería, para que me entiendan, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Escuche, este hombre había engañado a toda la gente de esa ciudad, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Escuche esto. Este hombre ejercía la magia, la brujería, la hechicería. Con su arte mágica engañaba a la ciudad entera y se hacía pasar por alguien importante y por alguien poderoso y grande. Y dice que él tenía el gran poder de Dios. Usted no ha oído gente que hablan de que del gran poder de Dios. Hay gran poder de Dios, ayúdame. Hay gran poder de Dios esto, hay gran poder de Dios. Hermano, eso es un espíritu, si usted no lo sabía. Usted manifestar y decir el gran poder de Dios, esto es un espíritu. Porque Dios no se llama el gran poder de Dios. Dios es todopoderoso. Él es el único Dios potente, temible y fuerte. Pero eso de que el gran poder de Dios es un espíritu, porque la Biblia lo comprueba aquí. Dice que al final del verso 10 del capítulo 8 dice: dice pequeños y grandes, dice, y decía: este es el gran poder de Dios. Él decía que el espíritu que estaba en él era el gran poder de Dios. O sea, es una entidad negativa, porque Dios no se llama así. Ese no es un nombre atribuido bíblicamente hacia nuestro Dios, el gran poder de Dios. Así que si usted de lo que ha dicho esa palabra, no la vuelva a decir más. Di que hay gran poder de Dios, ayúdame. Hay personas que dicen eso. Yo lo escuché muchas veces. Gloria a Dios. En el verso 11 dice: y le estaban atentos porque con sus artes de brujería le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermano, ayer eran bautizados hombres y mujeres. Creían a las manifestaciones que ellos veían. No era como este mago mentiroso, hechicero, brujo, que engañaba al pueblo y no sucedía nada, haciéndose pasar con milagros falsos, quizá, hermano, porque dice que ejercía la arte mágica. Amén. Y el arte de la magia, de la brujería, son encantos, hermano, alucinaciones hacia los ojos. Usted ve cosas que no están sucediendo, pero que usted la ve que están sucediendo, pero son mentiras. Es solamente una ilusión hacia las personas que están allí, para que crean que está sucediendo algo, pero no está sucediendo nada, hermano. Así que este hechicero había envuelto a ese pueblo entero. Más la gente despertó cuando vio el poder de Dios a través de la mano de Felipe. Y allí eso fue algo tremendo, hubo una revolución. Los hombres y las mujeres de aquel entonces se bautizaban, creían en Jesús, confiaban en el Señor. Acuérdense que estamos hablando de un evangelio que no era conocido, algo que llegó con una nueva doctrina a un lugar donde no se conocía nada de eso. Y esta nueva doctrina impactó a la gente, porque no solamente eran las palabras, sino eran los milagros, era el poder de Dios tangible en ese lugar, tangible, que ellos podían disfrutar la presencia de Dios con sanidades, prodigios, milagros, hermano, liberaciones. Imagínense que usted tenga un hijo loco, hermano, por años, loco, una persona esquizofrénica, una persona, hermano, con retraso mental, y este hombre ponga la mano y esos espíritus se manifiesten inmediatamente y empiecen a dar voz y a gritar y abandonar ese cuerpo, y la persona quede en un estado natural, con una mente lúcida, con una mente, amén, hermano, totalmente en su cabal. Gloria a Dios.
Así pasó con el endemoniado de Gadara cuando Cristo entró a la ciudad de los Gadarenos. Allí fueron todos esos espíritus, hermano, cuando llegó el Mesías, tuvieron que pedir clemencia para que no se le echara de ese cuerpo. Pero más el Señor lo echó fuera. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, también creyó Simón mismo. Oiga lo que acontece. Simón mismo también cree. Dice, también creyó Simón mismo, que este era el mago, el brujo, el hechicero. Dice, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Oiga, mire, este hombre cree, se bautiza y estaba aprendiendo de Felipe y viendo lo que Felipe hacía. A lo mejor él maquinaba y decía, yo lo voy a aprender también porque yo me voy a lucrar. Así como me lucraba con la brujería, también me voy a lucrar y voy a estar aquí. Y dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dice que este mago, este hechicero, que supuestamente se había convertido, dice que él estaba atónito, estaba sorprendido, se podría decir anonadado, en shock, viendo las cosas que estaban viendo sus ojos en ese instante donde sucedían maravillas, sucedían cosas tremendas por las manos de Felipe. Y dice que él no se le despegaba, hermano, no se le despegaba, estaba ahí mirando todo lo que se hacía. Bueno, a lo mejor él decía, yo voy a aprender también para yo hacer también estos milagros y estos prodigios también. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, acuérdense que los apóstoles eran los discípulos de Jesús, la guardia personal de Jesús, para explicárselo bien. O sea, los que estaban con Jesús. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, acuérdense que ellos no huyeron, ellos se quedaron allá, oyeron que en Samaria habían creído la palabra de Dios, enviaron a llamar a Pedro y a Juan, dos discípulos de ellos, lo mandaron para allá, a Pedro y a Juan. Y dice, los cuales habían venido a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, ellos fueron para orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, estos que habían creído en esa ciudad se habían bautizado en el nombre de Jesús. Usted sabe que hay una religión por ahí que le dicen los Jesús solo, que ellos bautizan en el nombre de Jesús. Por uno de los pasajes bíblicos que ellos toman como referente para ellos bautizar en el nombre de Jesús. Y usted sabe por qué estos personajes se bautizaron en el nombre de Jesús en aquella época. Porque estos eran judíos, a pesar, los samaritanos eran israelitas, ellos eran israelitas. Aunque era un pueblo que se había mezclado con diferentes naciones, y los judíos lo tenían como por inmundo, porque ellos se habían mezclado con demás pueblos. Acuérdense que el pueblo judío no se mezcla con otra nación, ellos no emparentan, no tienen hijos con mujeres de otra nación que no sea la de ellos, y viceversa. Y entonces los samaritanos, que eran del pueblo de Israel también, pero tenían su ciudad llamada Samaria. Amén. Entonces ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, porque ellos creían en el Padre, ellos creían en el Espíritu, pero no conocían a Jesús. Entonces, para reconciliarse con Jesús, entonces lo mandaron a bautizarse en el nombre de Jesús, para que ellos pudieran aceptar a Jesús. Amén. Y ahí quedan entonces impregnados los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Por eso se le mandó a bautizar en el nombre de Jesús a ellos.
nada más. No como enseñan los Jesús solo, los solo Jesús, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. No, Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le hago esta aclarante para que no se le queden lagunas en la cabeza. Amén, para que usted sepa el por qué se dio esa situación. Gloria a Dios. Aquí en el verso 17 dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos que la imposición de manos de los apóstoles hacía que ellos recibieran el Espíritu Santo. Perdón, hermano. Vive Cristo para siempre. El don del Espíritu Santo es lo que nosotros le llamamos el bautismo del Espíritu Santo, cuando la persona habla lengua. Bíblicamente se le llama el don del Espíritu Santo. Amén. Para que sepa eso también. Por eso los discípulos, los apóstoles, le ponían las manos para que ellos recibieran el don del Espíritu Santo. Entonces dice que Simón estaba vigilante, estaba atento, mirando, que con la imposición de manos de los apóstoles ellos recibían lo que se llama el don del Espíritu Santo. Dice entonces, aquí, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Escuche, qué locura. Le ofrece dinero a Pedro y a Juan. Imagínate lo que viene para atrás, lo que le viene a Simón por ofrecerle dinero a Juan y a Pedro, como para comprar el don. A lo mejor yo te voy a dar dinero para que tú me des ese poder. Hermano, como si esto se comprara con dinero. No, esto no se compra ni con dinero, ni con belleza, ni con riqueza, ni con nada. Esto se compra. ¿Usted sabe con qué se compra esto? Con usted ayunar y orar y pedir de corazón a Dios. Y si Dios se lo quiere conceder, se lo concede. Siempre y cuando sea para la gloria de Dios lo que usted haga. Entonces, mire lo que sucede. Diciendo, dame también a mí de este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire lo que acontece. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermano, esto fue una declaración terrible y sigue diciendo, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermano, aquí vemos que esta fuerte declaración que Pedro y Juan hacen, gloria a Dios, sobre se podría decir, hombre que todavía no estaba arrepentido. Realmente lo que estaba buscando era conseguir el poder para obtener un beneficio. Gloria a Dios. Así hay muchos que se preparan en la palabra de Dios, pero con un pensamiento malvado de obtener ganancias, con ingenuos, con personas que se dejen manipular, gloria a Dios, a través de la Biblia. Gloria al Señor. Y este hombre, pues parece que tenía malas intenciones
Pero al escuchar estas fuertes declaraciones que se hace sobre su vida, ahí teme al Señor y pide algo, hermano, que cuando yo estaba chequeando esto, yo dije, wow, pero es increíble como él expresa al final sobre la declaración que hacen los apóstoles, porque le dijo, porque en miel de amargura está tu mal, dice, en miel de amargura y en prisiones de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor. O sea, él sabía que el Dios era poderoso, porque es un milagro que él estaba viendo. Dice, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, porque él sabía que las declaraciones de palabra tienen poder. Cuando usted declara una palabra, hermano, suceden. La palabra tiene poder. La Biblia dice que en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Y esta declaración fue declaraciones, hermano, de juicio sobre Simón, que para mí, yo diría que después de estas fuertes declaraciones temió y quizás se arrepintió. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para concluir el verso dice, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis santos hermanos, vemos algo maravilloso que aconteció en la ciudad de Samaria.